¿Qué reacción tenemos ante cada enseñanza, ante lo que Dios nos está entregando en nuestras manos? ¿Sí? Eso es algo muy importante, cómo lo estamos viviendo. Eso es algo que pues Dios me puso en el corazón, mencionar todo esto, y pues vamos a dar este inicio. Sin antes decir que a través de esta página de Facebook, como lo mencionaste, y también en YouTube, todo el contenido del día lunes, del día jueves, está en las plataformas de YouTube y también en Instagram. Y para los que nos quieran seguir, por favor, ahí hay mucha enseñanza en la cual, mucho alimento, en la cual hay, pueden entrar y conocer de lo que Dios nos está hablando. Pues bueno, hermanos, como bien mencionaba, el tema de hoy es ¿qué nos provoca la palabra? Y voy a iniciar con un versículo, Isaías 66:2. Por favor, hermana, Liz, me acompañas a Isaías 66:2. 66:2. Mi mano hizo todas las cosas, por eso existen, dice el Señor, y yo estimo al humilde y contrito de espíritu que tiembla ante mi palabra. Qué bonito, ¿verdad? Aquí lo dice perfectamente la palabra, que tiembla ante mi palabra, que provoca cuando tienes una lectura y esa revelación de parte de Dios que te hace decir, Señor, yo quiero más. Esa hambre que Dios nos pide que tengamos ante la palabra. Dice, tiembla ante mi palabra. Y buscando un poquito el significado de temblar, dice, es un profundo respeto, reverencia y temor santo. Es ese corazón humilde, esa reacción ante su palabra, esa reverencia de no desagradarle al Señor y cumplir su voluntad. Todo eso lo que la palabra nos está diciendo, y Él lo quiere que tengamos ese corazón lleno, pero lleno de Él. No como entusiasmo, hoy me provocó algo, tuve esta reacción y es algo pasajero. No, que haya quedado esa fortaleza en ti, realmente esa revelación para que uno la pueda vivir. Es algo tan grande. No sé si a ti te ha pasado, pero en muchas ocasiones, cuando se ha predicado el hermano que haya sido el apóstol, la amada Lucy, nuestra amada Lucy, nuestra pastora Laura, cuando hay algo que te pega, hay algo en tu interior, y sabemos que la palabra que vino la palabra nos inspira, tiene una función para hacernos sentir lo que verdaderamente de parte de Dios quiere que sintamos. No una emoción, como, ay, me emocioné, sí, estuvo muy buena la palabra, como nos han dicho, ¿no? Yo recuerdo cuando, pues, creo que lo platicamos tantito a un inicio, ¿verdad?, de este día, cuando éramos pequeños, nosotros contábamos con una Biblia, pero no contábamos con una enseñanza, con una dirección, y por lo tanto nosotros no podíamos caminar en el camino correcto porque no teníamos esa plena convicción, ¿sí? Y repetíamos cosas que veíamos o que nos decían, cosas que veíamos o que nos decían, pero ahorita con ese nuevo entendimiento que Dios, que hasta hace
empiezo a ver más allá. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que veamos más allá, porque el plan de Dios está dentro de la palabra. Es una gran arma que nosotros tenemos en nuestro día a día y que nosotros tenemos que escudriñar, escudriñar, escudriñar para que realmente se haga vida en nosotros, porque no solo tenemos el conocimiento. Y eso es lo que sucede mucho. Muchas veces nos quedamos en el conocimiento, nos han dicho que están ya muy llenos de tanto conocimiento. No se pase de ese equilibrio. Muchas veces lo dejamos y eso significa una espiritualidad falsa, una apariencia, porque puedo saber mucho de la Biblia, pero si no hay vida en mí, está marchito, estoy seca, está marchito en mí eso. ¿Por qué? Porque no está dando a luz algo que yo ya recibí. Algo que yo La palabra tiene que provocarte algo, ¿no? Tiene que sembrarte algo en ti, porque entonces vivirías ya bien, se claro. Creo que un hijo de Dios ya es tan importante en la palabra que dice, si me acompañan, dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no solamente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir las cosas. Ya no podemos permanecer. Problemita de audio, pero regresamos. Aquí estamos nuevamente con el tema. Adelante, Gracias a hermana. Dios, ¿verdad? Que acá los jóvenes que están bien atentos a todo lo que está ocurriendo Detrás de y cámara son ya. nuestros grandes técnicos y tecnológicos en el área. En el área. Pues bueno, continuamos, hermanos, Así y es. nos habíamos quedado que
plan de Dios perfecto está dentro, todo está dentro de la palabra. Por eso es Amén. esa ancla en la que nos lleva a tener esperanza, a tener una nueva vida, Vida. a tener convicción, a tener fe, a tener esa seguridad. Pero también hay otras partes que nos llevan dentro de la palabra. Y nos vamos a ir a Hebreos, no, segunda de Timoteo 3:16, por favor, hermana. Claro que sí. Segunda de Timoteo. 3:16. Aquí estamos. 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Amén. Y Amén. aquí podemos ver que muchas personas podemos leer, podemos venir a la iglesia, podemos leer la palabra, ¿sí? Pero realmente, ¿qué se está viviendo de ella? Porque muchas veces solo queremos la parte de las promesas. Muchas veces yo las viví, la parte de la promesa, sí, porque aquí dice la palabra y ahí sí declaramos y decimos y es que está escrito, ¿no? Sí. Pero la parte en donde nos dice redarguir y corregir, eso la resistimos. Y la resistimos bastante, porque si hacemos cuentas cuánto tiempo hemos permanecido dentro de la iglesia y por la gracia y misericordia de Dios, hasta estos tiempos volvimos en sí. Sí. Sí, Dios nos trajo en sí, o sea, y no es que porque fuera el tiempo de Dios, sino porque Dios ya había puesto las cosas en nosotros, todo Amén. eso, pero nosotros no queríamos. Nos resistíamos. Nos resistíamos a esos Amén. cambios, Así es. como cuando yo recuerdo en mis tiempos de laborales, estás tan acostumbrada a un método, a un sistema, a hacer lo mismo, a que cuando viene un cambio, que son tan necesarios los cambios y son tan importantes los cambios, vienen esos cambios y dicen, no, es que yo no lo hacía así. Así es. Y es que no lo voy a saber hacer o no. Entonces ahí viene esa resistencia. Cuando acá Dios nos está diciendo, pues, se resisten porque nosotros no queremos ir más allá. ¿Por qué? Porque eso va a generar que nuestro comportamiento cambie, cambien nuestros deseos, nuestra manera de ser, cambie todo, hay esa renovación de nuestra mente, pero tiene que ser consciente, tiene que ser con ese entendimiento, es ese razonamiento que debe de ser en nosotros, generándose en nosotros, el querer solo agradarle al Señor. Así es. Y que realmente que cada vez que leamos algo, haya esa vida que provoca esa hambre, ¿no? Esa situación en la que nos vemos envueltos y decir, Señor, de verdad que esta palabra no solo me llegue porque, como mencionábamos, es solamente una emoción del momento y después la dejo en el olvido. Sí. No, es realmente que se te quede tan grabado, por eso dice la palabra de Dios, que mis mandatos se queden tatuados en tu corazón, ¿sí? Y esa palabra la lleves siempre fresca en ti, porque cuando vengas a ver y llegue algún momento en que tú te veas en una tentación, y eso no significa, ¿verdad?, que vamos a ser perfectos, pero vas a saber cómo comportarte ante una tentación. Y vas a saber cómo comportarte ante también esas fallas, porque Dios te permite y te redarguye. Dice, Señor, estuve mal, me presento ante ti pidiéndote perdón, a ti primeramente, y después a la persona que le causé el daño, ¿sí? Porque está diciendo,
la palabra tiene la función de redarguir. Estás reconociendo que hubo algo mal en ti, porque a través del Espíritu Santo te está haciendo ver, oye, estás actuando mal. Entonces ya no nos quedamos, no, porque estamos dejando de lado el orgullo. Así es. Sí, ya no estamos con eso, no, que me hable ella primero, que me hable él primero. No. Y he entendido y he aprendido a través de las autoridades, ¿verdad? Que aunque no tengamos la culpa, es triste, sí, a veces duele. Dice, Señor, pero ¿por qué yo lo voy a hacer? Pero, porque muchas veces la otra persona está, pero ajena, está ensimismada en que ella no tiene la culpa. Y que dicen, si me vino a pedir perdón porque algo tiene cola que le pisen, algo así, ¿no? O tiene algo que decirme porque sí tenía la culpa. Entonces, creo que no estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Algún comentario, hermano? Sí, es muy importante, fíjate que lo que dices es cierto. Ujú. Es importante reconocer, ¿verdad? Que primero tienes que cambiar tú, uno mismo, ¿verdad? En uno mismo debe hacerse ese cambio. Ahorita me trae a memoria como la mariposa para poder nacer, ¿no? Esa metamorfosis que hace, ¿no? Sí. Todo ese proceso que hace creo que duele porque no es fácil cambiar de la noche a la mañana los hábitos que tú acostumbrabas a tener, ¿no? Este, como fuimos educados, ¿no? A través, por qué tienes tú que ir a pedir perdón? ¿Por qué tú te tienes que rendir, verdad? Cuando la otra persona también tuvo culpa. Pero realmente lo que Dios quiere es que seas tú la que cambie. Así es. O sea, dices, tú tienes eso, cámbialo, ríndete a mí. Como leías, dice que Él hizo todo fue hecho por Él. Ujú, Pero Él se agrada con aquellos que son humildes, ujú. que tienen un corazón Quebrantado. contrito, quebrantado, ¿no? Y eso es lo que a donde nos quiere llevar el Señor. Sí, que la palabra se haga vida en nosotros, que nos golpee, que nos redarguye, que nos haga sentir incómodos para poder sacar lo bueno o lo que Él realmente está esperando, ¿no? Por- El cambio Ujú, que quiere en nosotros para que lo que dices, la palabra sí está haciendo su función, ¿no? Entonces, ujú. eso es lo que a ese grado quiere que el Señor que lleguemos, a que reconozcamos, ¿verdad? Y yo creo que sabemos que Dios manifiesta la evidencia a través de su Espíritu Santo. Cuando hay evidencia de esos cambios, de esos nuevos comportamientos uno, que está uno dando, ¿no? Que uno quiere dar, esos pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido expuesto, tu pecado ha sido expuesto, ¿sí? Y te dirige a un nuevo camino, te dirige, dice la palabra de Dios, Dios endereza veredas y corrige caminos. Ujú. Imagínate, es algo que la parte de redarguir y corregir o disciplinar, que es la parte que no nos gusta nada, porque cuando la palabra nos redarguye, bueno, dijeran, sí queda acá entre nos, ¿no? Pero la palabra de redarguir puede venir de cualquier persona en que te hable a través de la palabra y te diga esto, y como le fue dicho a, a David, ¿sí? A través de Natán. Oye, ¿tú qué piensas? De esa forma es tan bueno Dios con nosotros que no nos da de tajo, ¿sí? Porque te va diciendo, estás haciendo mal esto, pero te lo voy a decir de esta otra forma, Sí. ¿sí? Entonces podemos ver la forma en cómo eh, eh, fue redarguido y disciplinado el corazón de David, que lo llevó, eso es una manera de temblar ante la palabra, ¿sí? No solo cuando te está diciendo, Señor, esta palabra, yo me aferro a esta y te hace temblar de emoción Así porque es. la recibes gozoso, porque sabes que esa palabra la estás viviendo o la has vivido.
Pero cuando te disciplina la palabra, también tienes que temblar ante eso, Así es. ¿sí? El desagradarle o haberle desagradado al Señor. Todo eso, si nosotros le desagradamos, ¿cuánto tiempo en mi vida yo le desagradé al Señor sin que yo me diera cuenta? Claro, así es. ¿Sí? O muchas veces de manera intencional, porque como no vemos a Dios, digan, pues no es que no me mire, porque sí creía en Dios, creía en un Dios, hasta en eso, un Dios verdadero, pero no tenía la manera como Él se muestra a nosotros como ahora se muestra. Y una forma de mostrarse a nosotros que es a través de su palabra, redarguyéndonos, corrigiéndonos, y que otra cosa se menciona en la palabra aquí, ¿Me permites? Voy a leer. instruyéndonos. Vamos a y leer enseñándonos. unos versículos que nos han compartido las hermanas. Perfecto, ¿Sí? sí, claro. La hermana María Durán nos dice que toda la escritura, ay, perdón, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 de Timoteo 3, 16, 17. Gracias, amada, la bendecimos. La hermana la hermana Laura Susana Mendoza nos dice, la palabra de Dios enseña que es Dios mismo quien nos da entendimiento. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos están mandando la palabra para poderla leer y que sea de bendición, y de alguna manera también nos están edificando. Amén. Amén. Entonces, continuamos. Estaba mencionando de esa emoción, ese temblor que provoca en nosotros, ¿verdad? Ante al ver la palabra, a lo que nos está mostrando Dios. Y la disciplina es una manera, ¿verdad? De temblar en ese temor reverente, en decirle, Señor, yo no quiero, porque expone tu pecado, ¿sí? Y no solo a agradarme en la enseñanza o en la instrucción, ¿sí? Porque instruye, edifica, pero no me puedo quedar solo con lo que yo deseo escuchar, ¿sí? Tengo que es un kit completo la palabra. Sí. ¿Sí? Si tú te llenas de uno, te tienes que llenar del otro. Si te llenas de la parte de la enseñanza, tienes que llenarte de la parte de la disciplina. Porque tenemos que ser enseñables, pero bajo disciplina. No podemos ser enseñables si nosotros no nos disciplinamos. Amén, ¿Verdad? así es, Entonces, amada. toda esa parte en donde somos expuestos, ¿verdad? Porque Dios nos quiere llevar a un nuevo camino, a una nueva dimensión, a caminar verdaderamente dentro del reino de Dios, ¿sí? Eso es a donde Dios quiere llevarnos, a que nosotros caminemos y pertenezcamos y verdaderamente trabajemos en la obra del reino de Dios, bajo todo lo que la palabra nos indica, ¿sí? Así es. Vivirlo bajo la palabra de Dios. ¿Algo que quieras comentar? Pues sí, como bien dices, ¿verdad? Todo lo que la palabra debe provocar en nuestras vidas es muy importante, y sobre todo, pues la palabra es una guía, ¿verdad? Es una guía de nuestras vidas, como donde nos dan para, ¿cómo le Sí. podemos? Un instructivo, exactamente la palabra, un instructivo para poder nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios. Es un instructivo para que podamos poner las piezas en donde exactamente van, ¿no? Porque cuenta que nuestra vida es como un rompecabezas que no sabemos ni cómo está ubicado, y a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que nos habla
nos va enseñando, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar, hasta cómo debemos vestirnos, ¿sí? O sea, el Señor no está enojado que nosotros nos arreglemos, no, pero con ese decoro que el Señor quiere, ¿verdad? Porque Él quiere vernos hermosas, Él quiere vernos bien, o sea, Él es el dueño de todo, pues dice, yo lo hice todo, me pertenece a mí todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que nosotros ir reconociendo en cada palabra qué es, debemos hacerlo vida nosotros. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué hay en mí que todavía está estorbando? ¿Qué hay en mí que todavía apesta? ¿Sí? Que eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo me llamo hija de Dios y estoy desobedeciendo? Y no cumplo con Así ciertas es. cosas. Y mire, hermana, a veces ahorita que mencionaste eso, a veces nos vamos de que, ok, soy hija de Dios porque hago esto, pero hay veces las cosas más sencillas y las olvidamos hacer, Así ¿sí? es. Olvidamos hacer las cosas más sencillas y queremos lo más grande, pero tenemos que comenzar por las cosas sencillas, Así es. hacer esas cosas sencillas, ¿sí? No, no necesitamos que alguien nos esté diciendo simple y sencillamente, voy a leer una palabra en Juan, que simple y sencillamente, porque ya tu comportamiento cambió, tu manera de hablar cambió. Dice la palabra de Dios que tu palabra debe ser sazonada, que tu palabra debe ser de manera que los que escuchan miren a Cristo en ti. Amén. Que reflejemos esa parte. Y muchas veces no damos buen testimonio de eso. Así es. No lo damos, nos falta. Y no es que, como mencionaba, no es que seamos y queramos ser perfectos, aunque dice en su palabra, ser perfectos como yo soy perfecto, Así es. ¿sí? Pero al menos cuando llegue algo y que realmente estar atento a la voz de Dios, se pueda decir, sí, Señor, me veo culpable en esto, en esto, en esto. Es reconocer. Esa es la parte que provoca la palabra del Señor, ¿sí? Ese temor reverente a su palabra, ¿sí? Así es. Te puede provocar fe, más bien provoca Provoca fe, fe. porque esa es una de las mejores armas, ¿sí? Esa fe que viene solamente de parte de Dios, ¿sí? Te provoca arrepentimiento. Amén. Ese arrepentimiento, pero verdaderamente genuino, Así es. porque nos podemos arrepentir de lo que hicimos mal hoy, pero mañana lo volvemos a hacer. Así es. Y eso no es posible. Vámonos a la palabra, ¿A cuál hermana. vamos? ¿Cuál decía? Juan 14:15. Juan 14:15. Ok, perfecto. Estamos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y es todo lo que pide el Señor. Si Amén. me amáis, Si a mí que amáis. todo lo que hagamos lo hagamos para Él, por Él y en Él, ¿verdad? Y por ejemplo, aún fíjate, hermana, en medio de situaciones difíciles, en medio de batallas, en medio de tentaciones, en medio de luchas, en medio de muchas situaciones, pero que realmente lo hagamos para Él, que realmente el Señor se agrade del esfuerzo. Por eso dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, porque vamos a tropezar. Y vamos a tropezar muchas veces, quizás, ¿sí? Cuando no estamos atentos a la palabra de Dios o a la voz de Dios es cuando tropezamos más, porque dejamos de escuchar la voz del Señor por ver la dificultad que está delante de nuestros ojos y no vemos qué nos está presentando el Señor. Y ahorita me llevaba la palabra con Agar, cuando ella
fue desterrada y fue al desierto. Desierto. Ella no podía ver el pozo porque estaba agobiada, ¿sí? Desesperada, ¿no? Estaba desesperada y que su hijo iba a morir, ¿sí? Y se alejó de su hijo. Pero eso, ¿qué podemos ver? No miraba, porque el pozo ahí estaba de por sí, no fue algo que oye, te voy a plantar un pozo ahorita. No, ese pozo ya estaba, ya existía, pero con la aflicción que ella tenía, no podía ver el pozo. Y así nos pasa a nosotros. No podemos ver esa agua cristalina, no podemos escuchar, tengo la respuesta, tengo esta solución, tengo esta estrategia para ti y lo vas a hacer así, 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 pero nosotros no lo escuchamos porque estamos inmersos en la tribulación. Y eso a mí me hablaba mucho esta parte porque estos días han sucedido algún estrés que me ha hecho recordar esta palabra y bueno, o sea, la palabra no es para que te estreses, la palabra es para que la vivas en medio de la tribulación, sabiendo quién está contigo. Pero cuando uno no sabe quién está con uno, pues ahí te vas solita, te vas con nuestra... ¿Cuántas veces no caminamos con nuestras propias fuerzas? Y Mucho. tocamos una puerta y tocábamos otra, y si bien nos iba, pues nos abrían, y no sabíamos que eso era la puerta que a Dios abría por misericordia. Así es. Y eso es donde nosotros debemos de prestar mucha atención. ¿Qué estamos realmente haciendo? ¿Sí? Realmente nos han enseñado, ¿verdad?, que la palabra de Dios son llaves, Sí. llaves para nuestras vidas. Y lo que provoca también la palabra de Dios es fortaleza. Amén. Sí. Fortaleza porque dice que nos fortalece para enfrentar y resistir tentaciones en momentos de debilidad, como dice en este, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Amén. ¿verdad? Y para poder nosotros hacer vida esa llave en nosotros, pues creo que lo más importante es que dice, hay otra palabra que dice resistir al diablo y él huirá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú estás parada en lo que Firme. firme, en lo que es la palabra de Dios, él no va a poder venir a tambalearte, ¿no? Porque nosotros debemos fortalecernos cada día, cada momento, a través de la palabra, a través de la lectura, a través Amén. de la oración, a través de la alabanza. Son armas que nosotros tenemos que llevar ya como hacerlo vida en nosotros, ya Ujú. como una disciplina en nuestras vidas. Sí, que ya se haga vida en nosotros para que podamos nosotros caminar confiados, ¿verdad? Que el Señor está sobre nosotros y que el Señor, a veces, y no todo el tiempo es el enemigo que está, ¿no? Así es. Sino que son también el Señor nos pone a prueba, ¿no? Claro. Para que tenemos que estar resistiendo y estar confiando cada día en Él. ¿Por qué? Porque también tenemos que fortalecer nuestro carácter. Sí, ese carácter que nos tiene que madurar y nos llevará a otro nivel, ¿no? Otro nivel de entendimiento, otro nivel de conocimiento, donde cada día el Señor nos va a ir pidiendo más, ¿no? Más, para que se haga revelado en nuestras vidas. Amén. Y sí, podemos ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Así es. A ese realmente que demos a luz algo Ujú. que ya está dentro de nosotros, que Amén. ha puesto, que se ha gestado y que nosotros, hay una parte de la palabra que muchas veces nos ha dado risa, que dio a luz puro aire. Y muchas veces, pues lo escuchamos y nos da risa, Sí. pero realmente hay algo tan profundo ahí,
porque debería de darnos vergüenza, pues, porque no vivimos, o sea, por eso lo dijo, está escrito en la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la necedad, la rebeldía, la desobediencia, todo eso nos ha llevado a que esa palabra sea omisa para nosotros, Sí, ¿sí? esa es Y no, realmente no le tomemos el valor, la importancia. ¿sí? Ese valor, y eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué valor tienes? O sea, ¿cuánto hay? Recuerdo que eso se me quedó muy grabado cuando el apóstol Adolfo dijo, ¿qué tanto hay de Cristo en mí? Así ¿Qué es. tanto hay de Cristo en ti? ¿Sí? Por cuando Cristo es tu centro, cuando Cristo es tu roca, entonces, pues tú vas caminando y ya no miras para más cosas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tú vas confiado, pase lo que pase. Sí, te va a doler, te vas a angustiar, porque no estamos exentos a eso, ¿sí? Pero sabiendo que hay algo más poderoso que va caminando con nosotros, ¿sí? Y muchas veces pensamos que el seguir a Cristo, muchas veces yo lo pensé, porque cuántas veces, quizás algunas ocasiones me invitaron a iglesias, pero cuando decían iglesia, porque yo pues asistía a la católica, pero la católica salía yo huyendo. Pero cuando a mí me invitaban a una de estas, el término seguir a Cristo, creen que ya nada se va a poder, todo es pecado, todo es la contraparte, ¿no? La parte extrema. No me van a dejar hacer nada, ¿no? Y muchas veces lo pensamos quizás acá. Es que ya no nos dejan hacer nada, es que ya no, es que entonces lo llevábamos a un razonamiento porque, porque traíamos una enseñanza equivocada. Traíamos en nuestro interior algo que no, y como no se nos había sido revelado, pues claro que nuestra carne se rebelaba, Sí. ¿sí? Nuestra carne dice, ¿pero por qué? Si yo soy una mujer independiente, yo puedo sola, yo puedo esto, yo puedo el otro, ¿sí? Entonces todo eso nos llevaba a una rebeldía. Y dice la palabra de Dios, todo me es lícito, Mas mas no no todo todo te me edifica. conviene, porque podemos hacer, porque dice, es que todo está prohibido en una iglesia. No, no está prohibido nada. Pero cuando venga la revelación a tu vida, tú vas a saber qué es bueno y qué es malo, Sí, ¿verdad? Tú sabes que lo que como estás actuando, tu proceder ya no es el correcto que le agrade al Señor. así es. Y no para que le agrade al hombre, sino para que le agrade al Señor. Y tú vas a decir, bueno, sí, Señor, mi comportamiento no está siendo el correcto. Y es ahí donde empiezan a cambiar tu manera de ser, tu forma de pensar, tus, tu manera de conducirte, tu manera de expresarte Ujú. y tu manera de hablar con los demás. ¿Sí? Todo eso tiene que reflejarse, pues, ¿no? Sí, sí, esa es la evidencia que muestra el Señor Así es. a través de todos esos cambios que deben ser, y no solo cambios pasajeros, sino verdaderamente que estén ya anidados en uno. Bueno, tenemos otro comentario de nuestra hermana Silvia, que nos manda un versículo, nos manda Santiago 1, del 19 al 25. Dice, dice, por Ujú. eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada que os puede salvar, pero sed cumplidores de la palabra, y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos.
Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se ve y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo Ujú. que hace. Amén. Amén. Amén, Gracias, amén. hermana. Gracias, amada Y Silvia. Te podemos ver bendecimos. que el Señor, no solo con escuchar la palabra, Así es. no, y aquí viene algo bien, bien importante. Creemos nosotros que con conocer el conocimiento, cuando no hay vida en el conocimiento, no se hace vida en nosotros, es una palabra muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Muchas veces creemos que estamos creciendo espiritualmente con leer, pero no realmente saber qué nos muestra Dios ahí. ¿Qué nos muestra para que cambiemos, para que edifiquemos, para que sea que redarguir en nuestras vidas Así es. o para instruirnos? Pero solo nos quedamos con el puro conocimiento. Y eso es algo que es una, como mencionábamos, una apariencia, una falsa espiritualidad, ¿sí? Así En es. donde nos lleva a estar en en nuestro yo, que yo estoy creciendo. Claro. Yo puedo decir, yo estoy creciendo, pero ¿dónde está el fruto? Así es. ¿En dónde está el fruto? Sí. Porque si con lo más sencillo a veces obedece uno, ¿sí? Sí. Y hay cosas que de verdad es necesario cambiar. Muy importante todo eso. Fíjate Y que lo que ujú, todas estos días que se estuvo orando, ajá, ¿verdad? Madrugada, la sí, verdad que lo que dijo nuestro apóstol David fue de las armas, ¿verdad, armas de guerra? ujú, ujú, Y ciertamente son armas poderosas, ¿verdad? muy Que poderosa, podemos sí. nosotros, tenemos que hacer la vida en nosotros, Sí, porque de esa ujú, manera ya no puede el enemigo venir a perturbarnos, ¿verdad? sí, Diciéndole al enemigo quién es el que ya pagó por nosotros, ¿verdad? Su sangre preciosa es un arma muy amén, poderosa. sí. También de eso a mí me hablaba A ese mí, día, ¿verdad? ajá, sí, Porque dices tú, realmente hay armas poderosas en la palabra, pero como no lee uno, así ¿sí? es. No las pone por obra. Entonces, por eso cualquier viento que pasa nos tambalea y nos molestamos, nos ofendemos, Nos nos estresamos, estresamos, este, a veces decimos palabras que no debemos de decir y después nos arrepentimos, así es, pero todas esas cosas que está pasando en nuestras vidas ya no debe de suceder, porque si así es, nosotros realmente leyéramos y le hiciéramos vida a nosotros, así en es. el momento que el enemigo venga y quiera venir a decir algo, escrito está con esta Y palabra. no solo con, no solo, no nos quedamos en el escuchar, sino Sí, realmente hacerlo y como bien se decía, a mí me también hablado mucho a través de las armas, todo eso, dije, ay, wow, cuando dejaron la tarea, wow, Señor, pero agarró, inmediatamente, Señor, no, pero sí, Dios me dio, sí, nada más que no lo leí ayer. tampoco yo, Me dio, pero ¿eh? sí Me me dio. dio. Y fue la alabanza y la adoración. Sí, ¿Por qué? Porque echa fuera las tinieblas. Porque a través de la alabanza, y lo pude vivir un domingo, ujú, cuando porque también se me ha quedado muy grabado cuando el apóstol Adolfo dice, cuando realmente hay esa adoración, amansas al espíritu, el que está que está sí, endemoniado. sí, O sea, entonces se amansan y sí se y amansan. oyen. Así es. O huyen o se aquietan, pues, ¿verdad?
Y podemos ver que cómo cambia la atmósfera. Cambia mucho el ambiente. Cambia la atmósfera, ¿sí? Y el viernes se vivió algo tan hermoso, ¿sí? Y dejas fuera preocupaciones, Oh, dejas fuera todo eso, porque estás viviendo ese momento para el Señor, amén, así ¿sí? Y todo eso son armas tan grandes. Y también me dio segunda de Crónicas, Sí. pero la que me dio también aparte fue Habacuc 3, 17, 18, 19. Ujú. Entonces, todo eso, yo en su tiempo lo viví Sí. y eso me fortaleció, porque eso te llena de fortaleza, te llena de su paz y te llena de su gozo, Así ¿sí? es, amén. Son versículos que los tengo muy grabados en mi corazón, porque así debe ser, debe estar grabado en el corazón, que cuando salga algo, ahí está, Así es. ahí está. No, 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 o sea, de verdad es tan importante lo que provoca la palabra. Ese gozo, esa paz, esa fortaleza, esa fuerza que viene del Señor. Porque tribulaciones siempre vamos a tener. Amén, Y hay así es. días más unos que otros. Así es. Y nunca vamos a estar exentas, ya no, Señor, ya déjame en paz. No, el Señor no nos va a dejar en paz nunca. ¿Por qué? Porque está moldeándonos. Es la manera que nos Porque a mí fortalece. el Señor ha trabajado con mi paciencia mucho y pareciera que le echa hasta más. Pero digo, Señor, eres tú. Ujú, sí. Y algo me estás queriendo decir, ¿sí? No me gusta lo que veo, no me gusta lo que hacen, pero me sujeto a ti. Y eso a veces es difícil, porque ahí está el orgullo, pues. Quítalo. A veces se quiere volver así, se me pica, ¿no? Sí, a Y la que, Yuri. Quieto, quieto. ajá, nos pica, el Yuri dice eso, bueno, sí, está quieto. Lo tenemos que aquietar, porque ese es el dominio que Dios Amén, nos ha así dado, es, sí. ¿sí? Entonces, esta parte de la palabra que leyó la hermana, sí la tenía, Santiago 1, Ujú. 20. También tengo aquí, A otra ver, palabra que la hermana Susi nos manda en Salmo 119 y el versículo es 105. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, su palabra evita que tropecemos y nos mantiene en el camino correcto. Amén, amén. amén. Y hablando Gracias, de esa amén. palabra que nos mantiene en el camino correcto, es algo muy importante, Sí. ¿verdad? Porque Cristo no vino a informarnos, Cristo vino a transformarnos. Amén. Así es una palabra que debemos de grabárnosla y hacerla vida, porque esa es la parte donde nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Y a dejarnos dirigir en ese nuevo camino, Aquí está. ¿sí? Ujú, Ese camino que nos está dando el Señor, ujú. porque quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él. Amén. Hay una parte de la palabra, ¿Dónde? volvamos a leer A ver, dime, ¿cuál? Juan 3:3, porque muchas veces, hermanos, todos los que nos están escuchando, queremos que la Biblia se hable por sí sola, ¿sí? Y que nos explique todo y como nosotros queramos. Y nosotros a veces no entendemos. Muchas cosas no hemos entendido, ¿sí? Pero Dios no pide que le entiendas todo, solo que te sujetes a su voluntad. Amén. Y no tienes que entender todo, porque sabes que tu guía es Él. ¿Sí? Señor, tú dijiste, tú lo pusiste por algo, porque tú tienes planes de bien y de vida para mí. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que decía, voy a hablar de Nicodemo, porque le dijo Nicodemo a Jesús, oye, ¿cómo puedo volver Nacer. a nacer si tengo que entrar al vientre? O sea, era algo inaudito, ¿no? Y es inaudito. Es algo que dice uno, bueno, ¿qué ¿Qué sucede? sucede? Pero había otra cosa tan profunda dentro de ahí, dentro de todo eso, De todo lo que ¿sí? estaba. Y no es sino que cambia tú. Transforma. Eso es nacer de nuevo. Así es. Todo- Despójate, pues, de así es, todo lo que. así es. Así es.
es como, como Naamán, si hemos estado hablando mucho de Naamán, para que se despojara de la lepra, la lepra. tenía que hacer algo nuevo en él. Ujú. Y se tuvo que despojar de todo el orgullo primeramente, Así es. ¿sí? Porque Dios lo podía sanar rápidamente, pero no fue así. Ujú. Dios trata muchas veces con nosotros, muchas veces, porque somos muy reincidentes, Muy carnitas, muy Fabi. reincidentes en lo mismo, muy ¿qué? ¿Canijas? Muy carnitas. Ah, muy canijas. Sí, es Sí, que, hay carne, ¿por pues. qué? Porque la carne aún la tenemos muy fortalecida, ¿sí? Esa es la verdad. Sí, tenemos Cuando que nuestro espíritu, y no permitimos que nuestro espíritu crezca, crezca, exactamente. ¿sí? ¿Por qué no alineamos nuestro espíritu al espíritu de Dios? Así. Porque, señores, que mis deseos están primero. Ay, Pero es que te acuerdas, yo leí esta palabra que me prometiste. y O no sea, me por lo has eso cumplido. vamos a lo bueno, Sí, nada más. sí, a lo que Pero nos, cuando se a lo que trata, a realmente ver, nos conviene, ¿no? así es, haz esto, y sí, híjole, ya no, porque pues Ya duele. ya duele. Ya. Exacto. Y además, ya es mucho, ya por hoy estuvo mucho. Y eso es lo que nos sucedió cuando digan a las 4 de la mañana, ¡Santo Santo otra. Dios! No, pues la vez pasada fue a las 5, era Sí. una hora más, pues. Pero dije, bueno, Señor, Sí, eso es a lo que tú obedecer, quieres, sí. a obedecer, porque he entendido que cómo se aprende. Aprende uno Y mucho. Señor, bueno, es lo que si me ponen a orar en el nombre tuyo, Señor, y órale, nada más fluye tú en mí, ¿sí? Y yo voy creyendo y vas creyendo, y eso es lo que te provoca la palabra, vas confiando, ¿sí? Sí, no tener ese Esa temor. fe, Ujú. y esa fe que es un arma, Así es. ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que Confiar cómo en vas a el Señor. derribar esas montañas que se presentan delante de ti si no tienes fe. Sí. Una fe sin obras es una fe Sí. muerta, ¿sí? ¿Algo que quieras comentar, hermana? Aquí vamos a leer Isaías 30:21 dice, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás 5:54. detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¿Verdad? Pues funciona como una brújula, ¿no? Donde aquí es el camino, aquí tenemos que seguir, aquí, aunque nos duela un poco, tenemos que seguir caminando, confiando en el Señor. Amén. Amén. Quiero regresar un poquito a la parte de Nicodemo. Esto nos habla mucho de qué sirve conocer tanto la palabra, ¿sí? Nicodemo conocía la ley, Conocía. la ley, pero no entendía verdaderamente qué cosa era cuando Dios hablaba, cuando Cristo venía y hablaba la palabra. No Así sabía, es. ¿sí? Entonces podemos ver que la iglesia está llena, toda iglesia en general, están llenas, pero ¿qué viven? A mí me sorprendía y creo que en un momentito también de la radio lo dije en una ocasión, creo que me tocó con Majo, cómo me sorprendió una que fue parte de mi personal, encontrarla en el gimnasio y que ella me hablara que ella quería seguir viviendo su vida, pero le gustaba leer la palabra. Y eso digo yo, ¿y cómo? Le gustaba le gustaba la prédica, le gustaba, pero era solo la emoción. Y ahora que Dios me habla de esta palabra y vengo a como a corroborar que realmente qué feo es solo vivir el momento. La apariencia. ¿Por qué? Porque sigo haciendo mi vida exactamente igual allá afuera. Exactamente igual. Yo no he permitido ningún cambio en mí, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? No es cuánto sabes y cuánto conoces de la palabra, es cuánto vives. ¿Qué te Amén, esa es. provoca la palabra? ¿Sí? Así Una es. fuerza interior en la que Dios está esperando de ti, ese nacimiento nuevo, ¿sí? Y no sea aire,
Ahí de ya tenemos mucho. Hermana, faltan 3 minutos. No sé si Sí. quieras agregar No, algo. pues damos gracias a Dios porque realmente está haciendo su función, ¿verdad? La palabra, porque yo creo que es una forma de que nos podemos edificar unos a otros y podemos edificar a aquellos que nos están escuchando y esas personas Amén. también están edificándonos, ¿no? A través de la palabra también. Qué tan importante es vivir esa parte esa palabra, ¿no? Que des testimonio cuando estás fuera de Amén. acá, porque como dices tú, hay muchas iglesias llenas, muy llenas, pero no viven la palabra. Y Amén. nosotros, a través de nuestras autoridades, nos llevan para ese conocimiento, nos llevan a Sí. que vivamos la palabra, ¿verdad? Como dices tú, duele, sí duele, pero lo importante es obedecer, Y lo que recibimos después, esa la recompensa recompensa. que viene después de la obediencia, porque eso es lo que provoca la Así palabra, es. obediencia. Ujú. Es una de lo que la palabra de Dios habla, que nos debe provocar, bueno, sujétate, sumisión y Ujú. obediencia, Ok. ¿sí? Porque ya no vas a volver a ser la misma persona con esa naturaleza caída, sino Amén. con esa nueva naturaleza. Pues Bueno, bueno, voy a eh, dar gracias a Dios ok, aquí. sí, Os damos gracias a Dios por la vida de la hermana Carlita, que la está viendo. Dice que Dios las bendiga, amadas hermanas. La hermana Mari Durán, la hermana, el apóstol Adolfo. Pues bendiciones, amados, de donde esté usted. Los bendecimos. La hermana Majo Mendoza también lo está viendo. Hermana Susi, la pastora Laurita y la hermana Silvia. Y que todos damos gracias a Dios por sus vidas, por haber obedecido a conectarse para recibir la palabra y pues denle compartir para que lleguen a otros hogares, a otras personas que necesitan de la palabra. ¿Algo más que pueda añadir, sí. amada? Nada más le damos gracias a Dios por habernos permitido llevar esta palabra y que esos corazones que están necesitados de escuchar y de hacer esos cambios en su vida, ¿verdad? Pues a través de esto que podemos nosotros de una manera humilde transmitirles, Amén. puedan hacer esos cambios y que conozcan más del Señor. Amén. Bueno, hermanos, les bendecimos, muchas Gracias. gracias y este es el último día de De la programación. semana. Ujú. Los esperamos el día lunes, un nuevo programa y también nuevos temas que están compartiendo todos nosotros como iglesia. En la plataforma. Amén, hermanos, bendecidos esta tarde y hasta el día lunes. Bendiciones. Forgive what we have done, as we forgive the ones who have hurt someone. Lead us through the shadows, keep our hearts from wrong. Guide our steps in mercy all our days long. For the kingdom stands, for the power remains, and the glory